Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de la serie BL Love Syndrome de la pareja de Nan y Mac. Así que diciendo esto, comenzamos con el video. Oye, un fuerte grito resonó en la casa, lo que hizo que Mac se sobresaltara. Entonces abrió la puerta apresuradamente y corrió a mirar, y supo que el ruido venía de abajo. Mac se encontró con From. ¿Qué estás haciendo, Mac?, preguntó From bruscamente. No he hecho nada, dijo Mac. From frunció el ceño antes de correr al gimnasio con Mac. Ahora uno de los subordinados de Nan estaba en la distancia. Mac vio a Nan pateando y golpeando desesperadamente un saco de arena que colgaba en la esquina de la habitación. Mac pensó que si el saco de arena era una persona, seguramente ya no estaría aquí. Se escuchaba el sonido de patadas y golpes. Gia, From decidió llamarlo. Nan lo miró. No te metas. Nan señaló la cara de From y miró a Mac. Y luego continuó pateando el saco de arena. Los subordinados de Nan se acercaron a From y Mac. ¿Qué se supone que debo hacer, From? Gia Nan está de muy mal humor, susurró un subordinado. Mac también lo escuchó. Primero tiene que desahogarse, ya sabes, ese tipo de humor. Nadie puede detenerlo, dijo From en voz alta y miró a Mac. Di la verdad, Gia fue a buscarte. ¿Qué pasó que está tan enojado? From dijo. Mac negó con la cabeza. No lo sé, respondió Mac. Sus ojos miraban a Nan con preocupación. Mac se sorprendió de que estuviera preocupado por eso y trató de sacudir ese sentimiento. El brazo de Gia que fue apuñalado está sangrando. Puedo ver la camisa, dijo un subordinado. Mac inmediatamente miró el brazo de Nan. La fuerza del impacto hizo que su brazo tiemble, aunque la herida no es grande, pero la herida no se ha curado. La herida se abrió nuevamente. Con ese tipo de humor, ¿quién se atreve a detenerlo? From dijo, porque conocía el estado de ánimo y personalidad de Nan. Los subordinados se sorprendieron cuando Mac caminó hacia Nan, quien estaba pateando y golpeando el saco de arena con fuerza. ¡Basta!, Mac gritó, agarrando el brazo de Nan, causando que Mac se balanceara ligeramente por la fuerza del brazo. Nan dejó escapar un suspiro, con una mirada dura hacia Mac. «Fuera, te dije que no interfirieras», Nan gritó, pero Mac lo agarró del brazo con fuerza. «Tu brazo está sangrando. Detén esta locura», Mac gritó. Nan miró su brazo. «Vete de aquí, fuera». Nan trató de empujarlo, pero Mac persistió, hasta que Nan respiró hondo y volvió a sacudir a Mac, lo que provocó que Mac cayera al suelo. Así que Nan siguió pateando y golpeando el saco de arena. Mac miró la parte posterior de su espalda antes de levantarse de nuevo. «Gia», gritaron From y los subordinados de Nan, que también estaban en la habitación. Gritaron en estado de shock cuando Mac saltó y pateó a Nan con fuerza en la espalda. Nan tuvo que sujetar el saco de arena y miró a Mac. «¿Te gustaría probarlo conmigo, Mac?» «¿Quieres lastimar al representante del saco de arena?», Nan preguntó en un tono profundo. «Me acostumbré, tonto. Vamos, si quieres practicar, practica». «Después de la práctica, sube las escaleras y consigue un vendaje», le gritó Mac. Los subordinados miraron a través del vidrio, afuera de la casa. Muchos subordinados vinieron a mirar a través del vidrio, sorprendidos de que Mac se hubiera atrevido a interferir con Nan y con sus cambios de humor. Nan miró a Mac sin comprender. Todos esperaban que Mac fuera impredecible. Mac notó que Nan estaba furioso. Los dos se pararon uno frente al otro. Si preguntan si Mac estaba asustado, estaba asustado. Pero Mac no sabía qué lo hizo atreverse a patearlo y desafiarlo de esa manera. Nan se quitó la camisa. Mac también se preparó para pelear con Nan. Mac cree que debe luchar lo más duro que pueda. La camisa de Nan fue arrojada a la cara de Mac, dejando a Mac sobresaltado, preparándose para montar guardia.
Sube y cura mi herida, gritó la voz de Nan, antes de que Nan caminara hacia la puerta. Mag agarró su camisa y luego se giró para mirarlo con incredulidad. ¿Qué fue eso?, dijo un subordinado, aparentemente extraño, haciendo que From frunciera el ceño. Se giró para mirar a Mag, como si estuviera pensando en algo. Pero a Mag no le importaba. Ahora Mag puede respirar más tranquilo, porque no pensó que realmente podría detenerlo. Mag, ven. Una voz llamó a través de la casa. El sonido provino del piso de arriba, lo que provocó que Mag lo siguiera rápidamente. Cuando Mag lo siguió al dormitorio, vio que Nan estaba sentada en el sofá con el ceño fruncido y mirando a Mag, haciéndole pensar a Mag que Nan no le hizo nada en el gimnasio, porque él lo iba a llamar para practicar en el dormitorio. Ve a buscar el botiquín, dijo Nan. Mag se alejó rápidamente y tomó el botiquín de primeros auxilios del armario. Mag se acercó y se sentó a su lado. Luego sacó el vendaje de la caja, con Nan sentado y mirando a Mag sin pestañear. Mag podía sentir a Nan mirándolo y limpió suavemente su herida, preguntándose por qué Nan estaba tan enojado. Pero no se atrevió a preguntar hasta que Mag envolvió la gasa alrededor de su brazo. No lo vuelvas a ver nunca más, dijo Nan en voz baja, lo que provocó que Mag mirara hacia arriba confundido. ¿Ver a quién?, Mag preguntó con curiosidad. Ese tonto, Nan gritó, haciendo que Mag frunciera el ceño. ¿Por qué está prohibido? Necesito ponerme en contacto con él por cuestiones de trabajo, dijo Mag. Nan solo gruñó pesadamente de frustración. ¿Lo conoces, verdad?, Mag preguntó con curiosidad, causando que Nan se congelara un poco. No es asunto tuyo, dijo Nan, haciendo que Mag se congelara. Así que por la forma en que lo conozco tampoco se trata de mí. No me detengas, respondió Mag. Nan miró a los ojos brillantes de Mag antes de darle una sonrisa burlona. Es rico y tiene todo lo que quieres, ¿no? Hoy te invitó a una comida elegante. Probablemente lo disfrutaste mucho, porque conmigo son cosas básicas, y debe estar muy aburrido, dijo Nan en un tono sarcástico. Estoy aburrido. Mag estaba irritado por los comentarios sarcásticos de Nan. Nan miró a Mag y apretó los dientes, antes de quitarle la ropa y la gasa que tenía vendada sobre la herida, y tirarla al suelo. ¿Qué rayos estás haciendo, tonto?, Mag inmediatamente gritó. Nan no dijo nada y fingió ir al baño. Pero Mag se levantó y agarró el brazo de Nan. Tu herida no debe tocar el agua, dijo Mag con voz sombría. No te metas conmigo. Además, no voy a morir fácilmente, dijo Nan con voz dura, dejando a Mag sorprendido por esa actitud. De repente me volví loco, no sé lo que está pasando. Estoy cansado y todavía tengo que ir a pelear contigo, dijo Mag con impaciencia. Nan miró a Mag con ojos que no podía adivinar lo que significaba. No soy nada bueno, soy malo, muy malo. No soy una buena persona contigo, ¿verdad?, Nan gritó. Esto terminamos. Díganme ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, también suscríbanse al canal, déjenme su comentario. En la descripción les dejo el link de mi Instagram. No se olviden, por favor, de compartir el video. Bye bye, cuídense mucho.